Buenas tardes, Sevilla. Venimos a compartir el Evangelio con ustedes. No creo que sea una casualidad que nos encontremos a 11 de octubre en esta plaza de la Encarnación. Y es que el mensaje del Evangelio no puede existir sin esa palabra. Es decir, encarnación. Si la persona de la que les queremos compartir no hubiese venido en persona 100% humana, hoy en día todos estaríamos en problemas muy serios. De hecho, estos problemas serían mortales para todos nosotros. Pero no puedo contarles lo que Cristo puede hacer en sus personas sin contarles lo que el ser humano hace para merecerse morir. Es un hecho que todos morimos. Aún así, hay muchas religiones en este país que tratan de dar un poco de esperanza ante este hecho inevitable que es la muerte. Pero ¿sabes acaso por qué el hombre tiene que morir? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Hay incluso sectas heréticas y peligrosas a lo largo de la nación española que dan esperanza entre la muerte a ambos lados de la Reforma. Con esta consigna que en el siglo III escribió Cipriano, obispo de Cáceres, a favor de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Esta consigna es la siguiente: extra ecclesiam nulla salus. Es decir, fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Qué Iglesia es la que salva? ¿La que roba el dinero a sus fieles esgrimiendo la palabra de Dios? ¿Es acaso aquella que vende una salvación exclusiva mientras vende sus propiedades, las cuales fueron compradas y edificadas por los fieles? ¿Es aquella que pone cargas sobre los fieles para que cumplan las leyes de Moisés o la tradición apostólica? ¿O acaso será aquella que desobedece sus propias normas en cuanto a la tradición, no oyendo las palabras de Jerónimo de Estridón? Las palabras de este hombre de Dios fueron las siguientes: como la Iglesia lee los libros de Judith, Tobit y Macabeos, pero no los recibe entre las escrituras canónicas, así también la Iglesia lee sabiduría y eclesiástico para la edificación del pueblo, no como para la confirmación de la doctrina. Este Jerónimo de Estridón lo que decía de los libros que no forman parte del canon de las escrituras es que no se puede hacer doctrina de ellos. Los puedes leer, sí, claro, para edificación, pero no para hacer doctrina. No puedes coger el libro de Macabeos y sacarte de la manga el purgatorio, el rezo a los santos, la intercesión de los santos. Por tanto, cualquiera que quiera decir tener la verdad, y la verdad con mayúsculas, tendrá que atenerse a las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 4, que dicen: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuál es entonces la Iglesia que tiene la salvación de sus almas? Os sorprendería a más de uno si os digo que ninguna institución religiosa tiene en sí misma la autoridad para salvar. Jesús, al respecto de la Iglesia, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quiénes decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué roca está edificada la iglesia? ¿Sobre qué roca? Sobre la confesión de Pedro. Él dijo:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no es el Cristo, ya no hay iglesia. Y si Dios no se encarna en la persona de Jesús, no hay Cristo, como dice Juan, capítulo 1, versos 1 y 14, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Para qué es que se encarnó Cristo? ¿Para qué vino Cristo a esta tierra? Salmo número 14 nos da la respuesta. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Con qué autoridad puedo decir yo que hoy en día no hay nadie moralmente bueno? No pido mucho, solamente pido una persona que con la palabra de Dios delante de sus narices pueda decir que no merece el castigo de Dios para los desobedientes. ¿Es acaso mucho pedir? En Génesis, en el jardín del Edén, es exactamente eso lo que Dios pide a Adán. Lo que Dios pide a Adán incluso antes de que Eva fuese formada. ¿Crees que a Adán le importó lo que Dios pensaba en ese momento? Puede que digas que la mujer engañó a Adán y que la serpiente a su vez engañó a la mujer, pero realmente lo que pasó en este punto de la historia humana es que Adán no fue lo suficientemente bueno como cabeza de familia. Él debió haberle dicho a la mujer lo que Dios dijo. ¿Acaso puede Adán haber esperado que Eva obedeciese el mandamiento de Dios cuando ni siquiera Adán se lo había hecho saber? Esta primera obra es la primera desobediencia a Dios y nos marca a toda la humanidad, con la consecuencia evidente, es decir, la muerte. En el Salmo 51, el rey David dice: en pecado me concibió mi madre. Como hemos leído, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces podemos decir que todos nacemos en pecado y que todos, por haber nacido en pecado, merecemos la muerte. Si crees que esto de nacer en pecado no es suficiente, no es evidencia suficiente de tu falta de bondad moral, puedo darte un par de mandamientos, puedo darte incluso 3 y vemos qué tal te va. Si vamos a Éxodo capítulo 20, podemos ver una lista de 10 órdenes que Dios da a todos aquellos que quieran ser su pueblo y vivir una vez su cuerpo mortal expire. Les voy a leer los versículos 14 y 15 que dice: no cometerás adulterio, no hurtarás. También veamos lo que dice en 1 de Pedro capítulo 3, versos 10 y 11. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Ahora, repasemos lo que quieren decir estos textos. ¿Qué es adulterar? Tener una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. ¿Y qué es hurtar? Hurtar es tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. ¿Qué podemos considerar un bien ajeno? No solamente es el dinero de la caja de un banco o el de la caja de una tienda, no son los productos de una tienda física solamente. Dentro de la definición de hurto también está la piratería en Internet.
Veamos ahora las palabras de Pedro. ¿Qué es engaño? Engaño es de que se falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. Por tanto, cuando Pedro nos insta a que nuestros labios no hablen engaño, lo que Pedro quiere decir no, sino que digamos la verdad. Viendo solamente estos 3 mandamientos, ¿alguno de ustedes puede seguir diciendo que es bueno delante de Dios? ¿Hay alguno que pueda decir que es bueno delante de Dios? Las Escrituras nos dicen en Hebreos capítulo 9, verso 27, lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Sí, después de morir enfrentaremos un juicio delante de la presencia santa de Dios. Gracias, Adán, por este problema que nos has causado. ¿De qué se nos condenará en este juicio? Apocalipsis nos dice lo siguiente respecto del juicio de Dios. Dice así la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos cómo dice el texto, que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué libros y qué obras? Dice el texto: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En esos, los libros, están escritas todas y cada una de las cosas que hemos hecho en esta tierra. Cada mentira que decimos, cada mujer u hombre con que engañamos a nuestro cónyuge, cada película que nos descargamos por internet de manera ilegal. ¿Cuál es el veredicto si hoy enfrentas este juicio de Dios? El veredicto es culpable, culpable sin excusa alguna. ¿Cuál es la sentencia del juez? Solo hay 2 sentencias: cielo o infierno. ¿En cuál estás tú? ¿Y en cuál te gustaría estar? Algunos puede que crean en un purgatorio, que, como dije, desobedece las palabras de Jerónimo de Estridón. Otros creen que un Dios de amor y misericordia no enviaría a la gente al infierno, mientras que adventistas, testigos de Jehová y cristadelfianos creen que el concepto bíblico del infierno no es digno de un Dios de amor y que por tanto el infierno es exclusivamente una destrucción total de la persona. ¿Qué es lo que nos dice Dios acerca del infierno? Dice la palabra de Dios lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué nos dice Jesús del infierno? Veamos lo que dijo en el Sermón del Monte. Dice así el mismo Señor Jesús: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Veamos también una de sus lecciones por parábolas. Dice así: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aconteció que el mendigo murió y que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Vemos pues que el infierno no es un lugar agradable, es un lugar de tormento, que al igual que en el cielo hay vida eterna, el infierno te lleva a un tormento eterno. ¿Acaso existe alguna solución frente a este problema tan grave? Hemos dicho que sin la encarnación no hay iglesia ni Cristo, pero otra cosa que sería imposible sin la encarnación es solucionar el problema con nuestra desobediencia frente a Dios. Vemos en el texto de Apocalipsis cómo hay esperanza si le damos la vuelta a la noticia. Cuando el texto dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo puede ser que este texto nos pueda dar esperanza si vamos derechos al infierno? Si en vez de leer que los que van al infierno son aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, leyeras que el que se halló inscrito en el libro de la vida no fue lanzado al lago de fuego, ¿acaso eso no cambia radicalmente la cosa? Se plantean dos preguntas para todos aquellos que estén atentos. ¿Cómo es que la encarnación soluciona nuestra desobediencia? ¿Y cómo es que todos nosotros podemos ser inscritos en el libro de la vida? La obra de Cristo en la cruz del Calvario, esa es la respuesta a estas dos preguntas. Permítanme desarrollar un poco este tema. Cristo se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret, a través del vientre de María, la esposa de José el carpintero. ¿Qué es lo que hizo este Jesús para que Él sea la respuesta ante nuestra desobediencia? Para que Él sea la respuesta a poder estar inscritos en el libro de la vida. Jesús de Nazaret cumplió las 613 leyes dadas al pueblo de Israel por Dios en el desierto a través de Moisés. Es este cumplimiento de las leyes mosaicas y su nacimiento virginal, sin padre biológicamente humano, el pedigrí de este judío que fue llamado por su primo Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel de quien Juan no era digno de desatar los cordones de sus zapatos, y aquel que separaría la paja del trigo en la cosecha y echaría la paja en fuego interminable. Si nos acercamos a la historia del éxodo de la nación de Israel en Egipto, vemos entre la 9ª y la 10ª plaga cómo Dios instaura el sistema de limpieza espiritual para Israel, así como un memorial de su liberación de la esclavitud en Egipto. Es decir, para ser limpios del pecado, para ser espiritualmente limpios del pecado y recordar que Dios los libró de Egipto, ellos tenían que sacrificar un cordero de 1 año, sin mancha, es decir, perfecto. Si este cordero sirve para limpiar los pecados de una nación entera, cuando lo sacrificaban, entonces, ¿cómo podemos borrar los pecados de la humanidad para siempre? Cristo es ese sacrificio perfectísimo, santísimo y agradabilísimo al Dios santo, santo, santo y justo que nos ha creado. ¿Cómo es que se hizo este sacrificio? Cristo murió una sola vez en la cruz del Calvario, para siempre, para recibir sobre Él toda la ira de Dios sobre el pecado, para que todos aquellos que crean en Él sean libres del juicio que los condena a una eternidad atormentados en el infierno. Esta eternidad de tormento es muchísimo peor que cualquier prueba, que cualquier tribulación pasajera de esta tierra. Pero solamente la muerte de Cristo nos dejaría en un estado en el cual no hay posibilidad de seguir viviendo cuando mueras. Si creemos en la obra de Cristo, solo por la muerte de Cristo quedamos en un estado en que la muerte es solo muerte. Pero Dios
Dios tiene una voluntad perfecta y tenía un plan grandioso para su Hijo unigénito, Jesucristo. Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó triunfante de entre los muertos, que es lo que implica la resurrección de Cristo para la humanidad, que después del juicio del gran trono blanco, aquellos que no sean llevados al infierno podrán seguir viviendo para siempre con Cristo en el cielo. Si no hay resurrección, puede que te preguntes, ¿qué pasa si no hay resurrección? Ya lo dijo Pablo a los Corintios cuando escribe, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Es lo que dije. Si Cristo no resucita, los que mueran en Cristo morirán exclusivamente sin pisar el infierno. Por eso es que Cristo resucitó y que Él murió, para que aquellos que pecan puedan eludir el infierno y obtener la vida eterna en el cielo. ¿Cómo funciona la muerte y la resurrección de Cristo? Dice Romanos capítulo 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, el mismo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Hoy es día de salvación, hoy es día de arrepentimiento. Tus pecados te van a llevar al infierno cuando te mueras, aunque creas que existe un Dios y que no eres tan malo. Cristo viene. Has hallado en Cristo la plena salvación, la vida eterna en el cielo por la sangre que Cristo vertió. Te arrepientes y crees, es decir, te arrepientes de haber pecado contra Dios y crees en Jesucristo como Señor de tu corazón y Salvador de tu alma. Entonces, querido oyente, si te arrepientes y crees, déjame darte la enhorabuena, porque tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. ¿Qué pasa si no creo? ¿O no me quiero arrepentir? ¿O incluso ambas cosas? Tenías un problema antes de pararte a escuchar las palabras que Dios me puso para ti y decidiste seguir teniendo ese problema. Esto no se va a quedar así, sino que te voy a repetir la advertencia. Cristo viene. Sí, he dicho que vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, pero Él también nos da una advertencia, y es que Él va a volver un día como león rugiente para juzgar al pecador. Ya sea que Él vuelva o ya sea que te mueras, tu destino es el mismo, el juicio del gran trono blanco. Si no estás inscrito en el libro de la vida, si no estás inscrito, déjame decirte que estás en serios problemas. Si no te inscribe Dios en este libro, estás en serios problemas. Déjame recordarte lo que Dios dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Y también dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Querido amigo, querido oyente, clama a Dios por arrepentimiento y por fe. Amén. Así serás inscrito en el libro de la vida, podrás tener la vida eterna y eludir el infierno que nos espera a todos y cada uno de nosotros. A Él sea la gloria. Amén. A Él sea la gloria, que para eso trajo a su Hijo, para pagar con su sangre
por todos los pecados de aquellos que van a escucharle. Amén.